Cordial saludo para todos. Vamos a hablar un poco del manejo inicial de antibióticos en urgencias. Mi nombre es John Faber Izquierdo. Soy médico egresado de la Universidad de Caldas de Manizales, médico general, trabajando en la Clínica San Francisco. Soy el médico líder del programa de optimización de antibióticos, el PROA. Quiero agradecer a la Clínica San Francisco y a CENUCEBA por la invitación a ser parte de este Congreso Latinoamericano. Bueno, vamos a dar el inicio de la charla. Sobre terapia empírica, esta charla se enfoca más que todo hacia la terapia empírica en urgencias. Entonces, ¿cómo se define la terapia empírica? Es el tratamiento inicial con antibióticos dirigidos contra el microorganismo causal más probable cuando no se cuenta con información objetiva. Sobre todo las recomendaciones han de basarse en datos locales de la sensibilidad a los antibióticos. Estas son microbiología local, las guías clínicas institucionales o la opinión de expertos. Esta terapia empírica da una importancia muy importante sobre el inicio de la terapia para prevenir la resistencia bacteriana, la cual es un problema gigante que se nos estaba presentando. Entonces, esa terapia inicial en urgencias es muy importante. Por eso vamos a hacer un poquito más de historia sobre lo que es la historia de la resistencia microbiana. Por allá en 1996 se creó el término en Estados Unidos sobre el antimicrobial stewardship, que en un castellano más propio se vería como el programa de optimización de antibióticos. Este trataría de darle un manejo adecuado, algo como que una administración adecuada hacia el uso de los antimicrobianos. Ya por allá en la década de los 40, Alexander Fleming vio que la resistencia, que la efectividad de su antibiótico estaba disminuyendo y era por el uso indiscriminado, pues el uso no apropiado hacia este. Se ha visto en estudios en los diferentes hospitales que el uso indicado apropiado para algunos gérmenes, algunas infecciones, tanto quirúrgicas como de infección, había sido innecesario. Un porcentaje que iba bastante, casi hasta el 40-50% según la patología y el departamento. Bueno, este programa de optimización de antibióticos se trata de un conjunto coherente de medidas orientadas a fomentar el uso responsable de los antimicrobianos, las cuales abarca acciones en los ámbitos de la salud humana, la salud animal y de plantas y el medio ambiente. Eso es un enfoque global. Esto es un círculo que tenemos del uso de antibióticos indiscriminados en la parte de animal o de las plantas y en general la automedicación. Esto va a ser un círculo vicioso que todo eso nos va a afectar y vemos ya cómo van llegando pacientes al servicio con cierta resistencia de esos gérmenes que estamos aislando. Con el fin de reducir la resistencia bacteriana, la cual es considerada un problema de salud pública a nivel mundial. Eso es considerado por la OMS. La OMS, en el 2001, lanza una estrategia para contener la resistencia a los antimicrobianos, las cuales incluyen las siguientes medidas: la reducción de la carga mortalidad y morbilidad y la propagación de la infección, mejorar el acceso a los antimicrobianos apropiados, mejorar la utilización de los antimicrobianos, fortalecimiento de los sistemas de salud y su capacidad de vigilancia, cumplimiento de los reglamentos y de legislación, fomento del desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas apropiadas. Sabemos que esos nuevos desarrollos de medicamentos de antibióticos hemos tenido un poco problema. La resistencia bacteriana está yendo un poco más adelante que nosotros. Nos vemos un poquito reducidos en este espectro y limitados cómo atacar estos gérmenes con esas resistencias tan variadas y tan mutantes. Y ya se han visto hasta gérmenes con dos tipos de resistencia, metalos y alguna otra referencia en este momento se me escapa. Tenemos dos tipos de carbapenemasa juntas para actuar, para tratar ese mecanismo es bastante complicado. Los mecanismos de identificación microbiológica a veces se nos complican un poco más porque no son asequibles como la PCR o identificación del fenotipo. Bueno, para ir a las indicaciones, tenemos que tener claras bien los conceptos. Cuando la evaluación clínica del paciente se identifica una infección bacteriana fúngica que amerite el tratamiento. Y lo otro es cuando existe incertidumbre diagnóstica, pero un retraso en el inicio del tratamiento antibiótico se asocia a un peor pronóstico. Es decir, paciente con sepsis o shock séptico grave, donde tenemos una duda razonable, tenemos que iniciar antibióticos sí o sí. Después, evaluando la característica del paciente, podemos determinar si lo necesitaba o no. Pero pues prontamente. La neutropenia febril o pacientes en estado esplenectomizado. Ahora, ¿qué decisión? ¿Cómo vamos a hacer esa terapia empírica antibiótica? ¿Qué pacientes necesitan el tratamiento de antibióticos? ¿Qué agente o agentes utilizar? La vía, en este caso la vía sería venosa, y a qué dosis.
Factores muy importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de iniciar esa terapia empírica. Ojo, tenemos que ampliar fórmulas antibióticos, lo hacemos todos los médicos, pero hacer una buena formulación adecuada es lo que tenemos que tener en cuenta. Hay que ver la severidad, la gravedad de la infección. No es lo mismo un paciente que llegue joven con una enfermedad leve, que no tenga una infección grave, o un paciente que llegue con una sepsis grave o un shock séptico. Tenemos que elegir el espectro y qué posibles antibióticos podemos iniciar. El síndrome infeccioso o foco infeccioso, que va junto con el siguiente punto, que es el sitio anatómico de la infección con respecto al perfil de los patógenos. Es decir, área del pulmón, sitio anatómico, el microorganismo posible o causal, o según la microbiología local o microbiología del paciente, dependiendo de dónde labore también o dónde haya ido, tenemos que tener en cuenta para cubrir. La adquisición de los patógenos, si son de la comunidad o si son intrahospitalarios, ejemplo, o de casas de hogares de cuidado del paciente. Los factores específicos del paciente, como la neutropenia, la esplenectomía, el VIH o todos los trastornos de la cadena de función leucocitaria o que nos hagan un paciente inmunosuprimido. Los factores de riesgo individual, factores de riesgo para gérmenes tipo B, estafilococo meticilino resistente, para pseudomonas, para gérmenes multidrogoresistentes y si han tenido uso previo de antibióticos o historia de colonización por gérmenes multidrogoresistentes o algunos de los antes mencionados. Las condiciones individuales del paciente, como las comorbilidades, las alergias, los catéteres u otros dispositivos médicos invasivos. Y la epidemiología local, que para mí es uno de los factores muy importantes, la cual epidemiología local puede cambiar de institución a institución dentro de la misma ciudad, puede cambiar de diferentes ciudades, incluso en el mismo departamento o de región, según el país donde se encuentre y cómo se termina. Eso pueden cambiar y tener varios focos de resistencia. Y aquí es importante determinar el paciente también de dónde viene, si ha viajado a una área endémica o no. Y lo por último, pero también hay que tener muy en cuenta, es el inicio oportuno y temprano de este antibiótico. Esta imagen a mí me parece muy clara y es muy apreciable. Aquí podemos ver los sitios anatómicos más frecuentes con los gram positivos, gram negativos, los atípicos y los anaerobios, que posiblemente pueden ser la causa más común. Y al lado derecho tenemos los antibióticos que nos pueden dar la cobertura hacia estos microorganismos. Tanto gram positivo, gram negativo, anaerobios. ¿Cuál es el espectro? No podemos darle un espectro, por ejemplo, a un paciente joven sin antecedentes, con una infección urinaria y cubrirlo con un meropenio, a darle unas cefalosporinas de primera o segunda generación que nos vaya a cubrir. Los factores de riesgo para bacterias multidrogoresistentes, tenemos que individualizar el paciente. Eso es un factor de riesgo grande que tenemos que considerar. Entonces, tenemos de las enfermedades de base del paciente, ¿sí? La edad, si es mayor de 70 años, si tiene diabetes o algún otro factor, otra patología, tipo una inmunosupresión, un trauma, un cáncer, un tratamiento oncológico. La epidemiología local del paciente, si ha estado hospitalizado en UCI, hospitalizaciones prolongadas, si han tenido en colonizaciones también, si han tenido antes del paciente eso, si ha recibido antibióticos en los últimos 3 o 4 meses de amplio espectro, beta-lactamadas, tinolonas, todos esos que nos pueden llegar a causar una resistencia específica. Las antecedentes de colonización por gérmenes, que ya lo habíamos mencionado, multidrogoresistentes tipo KPC, BLE, y los dispositivos biomédicos invasivos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cada patología, cada factor de estos nos predispone al paciente a ciertas infecciones. El paciente diabético, renal, se va a predisponer a ciertos gérmenes más propiciamente que los más comunes. Aquí tenemos ya las tablas de estratificación de riesgo para estafilococo meticilino resistente propiamente dicho, la paciente que llega a la comunidad con lesiones en piel y bacteremia o sepsis, y la relación entre lesiones de piel y neumonía, bacteremia y neumonía rápidamente progresiva. Los pacientes hospitalizados por más de 48 horas iban a tener un factor de riesgo más grande de tener estafilococo meticilino resistente intrahospitalario, la cual la resistencia es muy diferente de la que viene de la calle. Factores de riesgo para enterobacteriales tipo B. También tenemos que ver el uso de antibióticos previos, los dispositivos biomédicos invasivos, la ubicación del paciente en hogares de cuidado o estancias prolongadas en uso en otras instituciones, y los antecedentes médicos como infecciones recurrentes, insuficiencia renal o quemaduras, como por ejemplo. Factores de riesgo para pseudomonas.
También tenemos que ver la edad, el uso previo de antibióticos anti-pseudomonas, los dispositivos invasivos, la ubicación del paciente y antecedentes médicos. Eso es muy importante con cada paciente individualizar. Cada factor de riesgo nos pueden dar combinado, ¿no? Tipo BLE, tipo pseudomonas, entonces tenemos que escoger el antibiótico que nos vaya a cubrir. Y nos puede dar un tipo BLE, tipo pseudomonas y también un estafilococo meticilino o riesgo de meticilina. Aquí hablamos también de los factores de riesgo de la microbiota local. Ese es un ejemplo de la microbiota local de la Clínica San Francisco, del año 2020. Ese es el área de urgencia, los pacientes que llegan a nuestro servicio. Tenemos que los 5 principales gérmenes del 2020 fueron la E. coli, la Klebsiella pneumoniae, el Proteus mirabilis, Staphylococcus aureus y la Pseudomonas aeruginosa. Estas fueron muestras recogidas en la orina, torrente sanguíneo y en las infecciones de heridas quirúrgicas. En la orina vemos una prevalencia de la E. coli, ahorita miramos los perfiles de resistencia. En el torrente sanguíneo estamos aquí una lucha entre el estafilococo meticilino resistente, perdón, el Staphylococcus aureus y la E. coli. Y es un poquito más repartido las heridas quirúrgicas, tanto con Staphylococcus aureus, Klebsiella y la Escherichia coli. Es muy diferente, ahorita que vamos a ver la resistencia de un germen que viene de la calle a un germen que está en el hospitalario. El perfil de resistencia, este es de la gram negativa. Nosotros tenemos nuestra área de microbiología, la cual es vital para este desarrollo de nuestro programa de optimización de antibióticos, para poder valorar nuestro perfil de resistencia y en base en eso hacemos nuestras guías de manejo de patologías infecciosas. La E. coli podemos observar que tenemos beta-lactamasa de efecto extendido y muy poco carbapenema celular. Fue un medopene que posiblemente pueda ser inducido. La Klebsiella pneumoniae sí tiene beta-lactamasa y tiene también presencia de carbapenemasas. La pseudomonas pues tiene su perfil de resistencia amplio, sabemos que puede expresar en cualquier momento cualquier tipo de resistencia si se ve presionada o con una inducción dirigida hacia cierto antibiótico. Con los gram positivos, vemos mira la resistencia casi un 40% de la Staphylococcus aureus meticilino resistente. Eso es importante a la hora de estratificar el paciente y mirar con qué antibiótico vamos a iniciar, si vamos a iniciar una cobertura con una cefalosporina de primera o arrancamos con un germen que nos va a cubrir tanto los Staphylococcus aureus meticilino resistente o los sensibles. Nuevamente el espectro de cobertura de los antibióticos, haciendo un pequeño repaso que esta imagen es necesario que la tengamos clara a la hora de iniciar esa antibióticoterapia en urgencias, individualizar el paciente independiente del órgano afectado o el sistema afectado. Tenemos que mirar profundamente qué germen nos puede estar causando, los antecedentes, y con esto tenemos una brecha de qué antibióticos utilizar. Para hablar de farmacocinética tenemos que tener en cuenta ciertos factores, ciertas características como la concentración máxima, la vida media, el área bajo la curva y el volumen de distribución. Con el valor de distribución, con el volumen de distribución. Aquí esto tenemos que ver con la solubilidad. Con esto vamos a encontrar antibióticos que son hidrofílicos y lipofílicos. Los hidrofílicos vamos a tener que depender también del volumen de gasto que tenga el paciente de movilización de fluidos y de la función renal. Los hidrofílicos tienen una farmacodinámica, una farmacocinética, disculpen, en general en salas generales de baja distribución, una depuración renal baja y una penetración celular también baja. Ejemplo de ellos están los beta-lactámicos, los glucopéptidos, los amiloglucósidos, carbapenémicos y la aptomicina. Los lipofílicos son aquellos que tienen un valor de distribución mayor de 0,65 y son de un volumen de distribución alto, una depuración hepática y una penetración celular indicada y buena, adecuada. Entonces hay que tener en cuenta esto a la hora de formular. Ejemplo de estos son los macrólidos, la fluoroquinolona, las tetraciclinas, digeciclinas, cloranfenicol, rifampicina y el nimesulida. Bueno, vamos a hablar sobre los que son dependientes. Algunos antibióticos son dependientes de la concentración, algunos son dependientes del tiempo que tengan sobre la concentración inhibitoria mínima, y hay una combinación de estos dos de curva, concentración y tiempo, que eso es el área bajo la curva. El área bajo la curva ya la vamos a definir, pero entonces hay que tener en cuenta esos antibióticos que tienen que estar por encima de la concentración inhibitoria mínima lo más posible, a veces 400 veces por encima de la concentración inhibitoria mínima del germen a tratar, y algunos del tiempo que tenemos que estar el mayor tiempo posible del porcentaje de la concentración inhibitoria mínima. Eso es muy importante
también a la hora de tener la formulación y la frecuencia del antibiótico. Las características de absorción, distribución y eliminación de este antimicrobiano nos va a determinar la curva concentración-tiempo, que esto lo que a la final queremos es que tenga altas concentraciones en el foco infeccioso para poder eliminar esa infección. Entonces, se dependería de la concentración máxima sobre la zinc y el tiempo máximo sobre la concentración de nitrogliamina, que esto sería el área bajo la curva o el AUC del inglés. Los fármacos dependientes de concentración, esos fármacos son también conocidos como bactericidas. Ellos tienen que, como lo decíamos, la mayor concentración de antibiótico por encima de la concentración inhibitoria mínima aporta una mayor efectividad bactericida. O sea, también estamos pasando la concentración bactericida mínima. Esos efectos, esos fármacos, el objetivo es lograr concentraciones altas. Para ello se administran en dosis altas y espaciadas. Por ejemplo, estos aminoglucósidos, como la gentamicina, amicacina, que aplicamos una sola vez, nos damos un golpe bien duro y lo hacemos cada 24 horas. La idea es que ellas pasen siquiera unas 10, 8 veces, por ejemplo, la gentamicina, 10 a 8 veces por encima de la MIC de ese germen que estamos tratando. Los fármacos dependientes de tiempo, estos no requieren una gran concentración por encima de la zinc, pero sí que tienen un porcentaje de tiempo que tienen que estar más expuestos sobre la concentración inhibitoria mínima. Ejemplo de este grupo son los beta-lactámicos, la clindamicina, la vanco y los macrólidos. De estos fármacos se recomienda la administración calculando una dosis total, fraccionándola y además de efectuar su administración en infusiones prolongadas, como es el caso de los carbapenémicos. Estos carbapenémicos tienen que estar 40%, lo de la piperacilina tiene que estar un 50% y las penicilinas un 70%, o sea, tiene que estar un poquito más elevado. Por eso es que a veces la damos con una frecuencia y con una infusión de 3 horas, para mayor tiempo por encima de la concentración inhibitoria mínima. Es muy importante también para acabar el efecto inóculo del germen a tratar. Y tenemos un resumen, un cuadro que es bueno, que es muy claro, tanto con el tiempo dependiente, que es el tiempo por encima de la zinc, que es el porcentaje durante el cual la concentración del antibiótico permanece el mayor tiempo posible por encima de la MIC o de la concentración inhibitoria mínima. Ejemplos de estos, aquí ya lo habíamos dicho, aquí nuevamente aparecen. Los que son concentración dependiente son la relación de la concentración de pico sobre la droga de concentración inhibitoria mínima, como lo hemos dicho, de cada patógeno. Esto varía, algunos que tienen que ser, por ejemplo, la ciprofloxacina 125 por encima, la vancomicina a veces tiene que ser 400 por encima de esa concentración inhibitoria mínima. Eso se hace con dosis de 20, 30, por eso es importante dar la dosis carga de la vancomicina. Los amiglucósidos, metronidazol, daptomicina, polimicina, fluoroquinolonas. Perdón, está un poquito tocado, ya. Con la concentración dependiente y la tendencia de total, así tenemos la relación del área bajo la curva, que aquí sí tenemos los glucopéptidos como la vancomicina, que sí tenemos que dar el ejemplo que le di anteriormente. Bueno, ¿por qué dar terapia combinada? Eso nos evita la selección de mutantes resistentes, que es lo que queremos evitar, la resistencia bacteriana. Buscar efectos sinérgicos, que eso nos aumenta el potencial de nuestros antibióticos, dependiendo si son la mayoría de germen, infecciones polimicrobianas. Tenemos que bien hacer un efecto sinérgico y tener en cuenta que aumenta el espectro de actividad antimicrobiana cuando son así sinérgicos y infecciones polimicrobianas. Elimina la población bactericida, difícil de erradicar, y reduce la liberación de componentes de pared bacteriana. Cuando damos un solo antimicrobiano, a veces elimina la bacteria, pero esta nos va a eliminar endotoxinas, que cuando damos una terapia combinada nos va a eliminar y no tenemos el riesgo de esas secuelas de esas endotoxinas. El inicio oportuno de la terapia es súper importante. Eso es un estudio que me encanta dar en las charlas que la hacemos en la inducción al personal de clínica, porque está relacionado directamente entre la demora del inicio y la mortalidad. Esta gráfica muestra el aumento de la mortalidad por el retraso de antibiótico en sepsis, y la siguiente gráfica nos muestra el incremento de supervivencia tras administrar precozmente. Nosotros tenemos como base una hora, igual una campaña de la OMS también de la hora de oro, de paciente con sepsis grave iniciando tan pronto se diagnostica que se arranca la terapia en una hora. Y ahora vamos a mirar desde otro punto de vista cuál es la problemática de la terapia empírica. A veces el exceso y el defecto por tratamiento antibiótico, la indicación inadecuada. Por error de diagnóstico, un diagnóstico de una neumonía en un paciente con EPO y le arrancamos antibióticos, estamos cubriendo
un germen que de pronto no hay una sola infección y vamos a hacer una presión selectiva hacia ciertos gérmenes. Por error de concepto, paciente febril, todo paciente febril no significa que haya una infección, entonces llega el paciente febril y le iniciamos terapia. La disociación entre gravedad clínica y riesgo de resistencia. Paciente que llegue, aquí hay que tener en cuenta la certificación, paciente que llegue joven, dependiendo del riesgo que tenga para cierta germen se debe cubrir. Ahora, un paciente que tenga una resistencia conocida por los antecedentes personales o los antecedentes epidemiológicos, también debemos hacer una cobertura amplia. Esto nos va a proporcionar un espectro indicado, puede ser de menor espectro indicado para ese paciente o un espectro de mayor, un antibiótico mayor espectro para ese paciente, dependiendo de la gravedad y de los factores de resistencia. Y atribuir un excesivo peso a los factores de riesgo de resistencia a pacientes con infecciones no graves. El paciente que llega sin infección grave, un paciente joven, 20 años, con una apendicitis, lo llevan allá y pueden hacer pensar que de pronto tenemos riesgo de pseudomonas y cubrirle con un pseudomonas. Lo que vamos a hacer es crear una presión selectiva hacia ese germen y más adelante nos va a complicar y hacer la presencia de una mutación de cepas resistentes. La antibiótico terapia empírica es importante, entonces tenemos que primero establecer la clínica del paciente como infección para poder iniciar. Elegir antibiótico con el espectro que cura los gérmenes causantes de la infección. Esto aquí tenemos que mirar mucho la microbiota local. Si el paciente ha viajado a un área endémica, típico si trabaja con animales o en cuevas, hay que ver qué patógeno específico está ahí. Aplicar la farmacocinética que acabamos de ver. La concentración del antibiótico en el sitio de infección. Hay algunos antibióticos que son adecuados para pulmón, para poros, vía respiratoria y vías urinarias. Hay otros que no penetran tanto y hay que tener muy presente esa parte. Definir la pertinencia e intervención quirúrgica. Esto nos ayuda también parte a hacer esa terapia adecuada, a descomprimir, quitar ese inóculo grande y hacer que el antibiótico nos cumpla con su función indicada. Y individualizar cada paciente. Como ya lo hemos recalcado, siempre hay que mirar los factores de riesgo individuales y ese paciente como un todo, todos esos riesgos que tiene y no dejarlos aparte y hacer una buena análisis. Hay que tener en cuenta que existen diferentes guías o protocolos de asociaciones de infectología de diferentes países, sugiriéndonos qué antibióticos iniciar, en qué momentos y dependiendo del sitio anatómico que se encuentre. Pero más que eso hay que mirar, es individualizar el paciente y la microbiología local. No sacamos nada con cubrir ciertos gérmenes, pero si vamos a dejar descubierto el principal, el que nos está ocasionando una infección en ese paciente con el factor de riesgo que podíamos identificar. Entonces hay que tener muy en cuenta el factor individual y la microbiota local. La palabra clave de esta charla es infección. Bueno, esta es una imagen de la Clínica de San Francisco. Yo quiero hacer una breve resumen, una conclusión grande sobre esto. Es la importancia del programa de optimización de antibióticos en cada institución. Es importantísimo tenerlo, montarlo. La prevención de la resistencia antimicrobiana urge. La OMS cada octubre saca la semana de concientización sobre la resistencia bacteriana. Esto es un problema, como ya lo dijimos antes, de salud pública, esa resistencia que nos va a ocasionar dificultad en el tratamiento posterior. Cada vez estamos más limitados en el uso de los antimicrobianos que utilizamos. El PROA tiene que ir de la mano de la prevención de infecciones y seguridad del paciente. Tenemos que entre menos infecciones hospitalarias tengamos, vamos a utilizar menos antibióticos y menos resistencia. El HUNET, quiero por último hablar de esto, el HUNET es una herramienta gratuita de la OMS, la cual es un software que nos permite identificar gérmenes y nos permite más allá identificar los patrones de resistencia en una comunidad. Aquí en Colombia hay varios hospitales y clínicas que están con el HUNET y tenemos un perfil de resistencia que podemos identificar en cada ciudad. Bueno, espero haya sido de su agrado la charla. Muchas gracias por su atención.